Este programa es presentado por compuperiquito.com. Recargamos tus ideas. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. El aislamiento de las zonas con más casos de coronavirus es una nota de Caraota Digital. Nicolás Maduro informó que a partir del martes 23 de marzo, es decir, de ayer, se reforzará la protección y el aislamiento de zonas con más casos de coronavirus en Venezuela. Especificó el Distrito Capital y los estados Miranda, Vargas y Aragua, donde se concentra la mayoría de los 84 casos confirmados en el país, y yo agregaría oficialmente. En una entrevista para Venezolana de Televisión explicó que se tomarán medidas de conciencia y de autoridad. Precisó que solo debe salir una persona por familia para las necesidades vitales y que los jefes de calle, yo no sabía que en este país existía tal cosa como jefe de calle, imagínense ustedes en qué nivel de cubanización estamos, deben estar atentos. Por lo menos yo espero que por mi casa no haya un jefe de calle, y si ahí lo conozco, bueno, le preguntaría que qué diablos hace un jefe de calle y por qué él es jefe de calle y quién le dio esa autoridad para ser jefe de calle. Pero bueno, respecto a las medidas de autoridad, puntualizó que se debe exigir el uso de tapabocas y de todas las medidas de saneamiento. Además, pidió a los venezolanos que hagan movimientos rápidos en la calle para volver a sus casas lo más pronto posible. En esto puedo estar de acuerdo. No son días para estar paseando, ni en Venezuela ni en ningún país del mundo. En estos días leí ayer que 20% de la humanidad ya está en cuarentena. 1 de cada 5 habitantes del mundo ya está en cuarentena. En la misma locución, Maduro aseguró que ha cortado casi el 90% de las cadenas de transmisión del virus gracias a la cuarentena decretada el pasado lunes. El pasado lunes no, eso fue hace ya llevamos 2 semanas y media en cuarentena. Empezó un domingo, el 9, sí, empezó el 11 de marzo la cuarentena. Asimismo, comunicó que todos los datos obtenidos los están examinando los estadísticos de su gabinete. Según Maduro, si no hubiera tomado estas medidas drásticas, actualmente Venezuela tendría entre 2 y 3 mil infectados, a lo que se sumaría un número doloroso y grande de fallecidos. El líder del régimen venezolano aseguró que tuvo la plena y absoluta convicción desde el primer segundo de que la cuarentena funcionaría. Hemos dado golpes favorables a tiempos, dimos un paso adelante a tiempo. Venezuela debe saber que ha valido la pena altamente, señaló. Y ciertamente, hoy, como les decía, es el día 14 del aislamiento. Esto quiere decir que si usted se ha pasado 14 días en su casa, usted puede estar seguro que al sol de hoy no tiene coronavirus. Si usted ha salido, aunque sea una vez, desde ese momento usted tiene 14 días más para saber si tiene o no tiene coronavirus. Si usted sale todos los días, tiene mayores probabilidades de tener el coronavirus. Y si usted está en un ambiente donde además hay casos de coronavirus confirmados, pues tantísimo peor. Y si usted no cumple las medidas de seguridad, si usted no tiene agua, no tiene servicios públicos como para atender la emergencia, pues muchísimo, tantísimo peor. Así que a cumplir con las medidas, sobre todo las que tienen que ver con higiene y con resguardarse, para garantizar que a nosotros no nos va a tocar lo que vamos a ver en la segunda parte de este programa, cómo países como España están postrados por la crisis. Son las 6:33. Esto es Titulares de la Mañana de RCR 750M. Trabajaremos para ustedes durante esta media hora. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción, Jackson José Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles, quien les habla, Pedro García Otero. Somos RCR 750M. Puede buscarnos en YouTube, en todas nuestras plataformas digitales. Ya va, un momento, por favor, déjenme callar esto. Ajá, ya lo callé. Volveremos a hacer RCR 750M, volveremos a hacer 750M tan pronto como regrese la democracia a Venezuela. A 84 se eleva la cifra de contagiados en Venezuela con 7 nuevos casos de COVID-19. En Aragua detectaron 2 personas infectadas. Caracas reportó un caso más, otro en Miranda y otros 3 en Barinas. Son las informaciones oficiales que da la vicepresidenta ejecutiva
Delcy Rodríguez, quien confirmó 7 nuevos casos de coronavirus en el país, por lo que la cifra de positivos por el virus detectados sube a 84. En transmisión por BTV, la funcionaria precisó que 3 de los casos se detectaron en el estado de Barinas, 2 en Aragua, 1 en Miranda y 1 en Distrito Capital. Por cierto, decía ayer Maduro que habían llegado 10.000 nuevos kits para hacer pruebas para coronavirus. Según entiendo, cada kit da para 4 personas, es decir, serían 40.000 nuevas pruebas de coronavirus que se pueden asumir. Yo debo decir que países como Corea han hecho más de 300.000 pruebas de coronavirus y están haciendo pruebas porque ahora se sabe, y es muy grave esto, ahora se sabe, lo sabe la OMS y es nuestra nueva, digamos, amenaza. Se sabe que más del 90% de las personas que portan el coronavirus terminan siendo asintomáticas. Esto es un nuevo estudio. Entonces, claro, la capacidad de propagación con miles de personas asintomáticas por allí. Dicen que eventualmente todos vamos a contraer el virus. Lo único que se está tratando es de evitar que los contraigamos todos al mismo tiempo, pero habiendo tanto caso asintomático, la situación es realmente delicada. Porque hay mucha gente pues transmitiéndolo sin siquiera saberlo. OMS, justamente la Organización Mundial de la Salud, dice que la pandemia se acelera, pero que puede cambiar su trayectoria. Vamos a leer esta nota que nos trae el diario Panorama. Tardó 67 días en llegar a los 100.000 contagios. Oigan esto, porque esto es interesante. Tardó 67 días en llegar a los 100.000 contagios. 11 más para alcanzar los 200.000 y solo 4 días después se llegaba a los 300.000. Es decir, su velocidad de transmisión se está acelerando porque, como bien decían los que hacían modelos matemáticos de esto no es lineal, es exponencial, crece exponencialmente el número de personas enfermas. La pandemia del coronavirus se acelera, pero su trayectoria puede modificarse, estimó el lunes la Organización Mundial de la Salud, instando a los países a pasar al ataque, realizando pruebas de diagnóstico, y esto es la parte más importante. Por eso cuando yo digo hay 84 casos confirmados oficialmente. Si usted no tiene pruebas para hacer, solo le hace las pruebas a la gente cuando ya está muy enferma, no sabe en realidad cuántos casos tiene. Y poniendo en cuarentena a sus allegados. Más de 300.000 casos de contagio del COVID-19 han sido señalados hasta el día de hoy, es decir, por ayer. Es desgarrador, la pandemia se acelera, pero podemos cambiar su trayectoria, declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. La epidemia tardó 67 días en llegar a los 100.000 contagios. Bueno, esto ya se los leí, 11 más para alcanzar los 200.000 y solo 4 más para a 300.000, señaló Ghebreyesus desde una conferencia de prensa virtual en Ginebra. Más de 15.100 personas han muerto por el nuevo coronavirus y más de 341.000 casos de contagio diagnosticados se han registrado en 174 países desde que apareció el virus en diciembre, según un balance establecido por la AFP sobre la base de fuentes oficiales. Hay aquí una gráfica que quienes están viendo YouTube la pueden ver en este momento, es la gráfica del COVID-19 en América Latina. Fíjense cómo va Brasil, cómo va Ecuador, cómo va Chile, cómo va México, donde hay una severa preocupación por la actitud que ha asumido Andrés Manuel López Obrador ante el tema, una actitud absolutamente irresponsable, de verdad. De verdad, los mexicanos se deben estar llevando las manos a la cabeza y preguntándose por qué votamos por ese señor. Y lamentablemente desde Venezuela, hay que decirlo, no hay una cosa más fea que decir yo te lo dije, pero desde Venezuela les dijimos yo te lo dije. Así que bueno, pendientes ahí, sobre todo porque además en México hay una muy bonita, muy grande colonia de venezolanos. Es un país que ha acogido con mucho cariño en algunos momentos, ahora ya no tanto, a los venezolanos. Seguimos leyendo información local que tiene que ver con el coronavirus. Juan Guaidó aseguró que hay discordancias en las cifras de coronavirus anunciadas por Maduro. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, esto lo dice Carauta Digital, aseguró durante una rueda de prensa que existen discordancias en las cifras de casos confirmados de coronavirus dentro del territorio nacional anunciados por el régimen de Nicolás Maduro. Guaidó aseguró que no se puede tomar a la ligera la situación, por lo que el país va a requerir de asistencia humanitaria para poder combatir la llegada del COVID-19. No se puede asumir, dijo Guaidó. Guaidó es un tipo que es ingeniero y es un tipo que sabe de números, que le gustan los números y que es un hombre, y lo digo yo porque he estado
cerca de él varias ocasiones y uno de estos lo nota enseguida. Es un hombre muy inteligente y sobre todo muy inteligente para entender cosas que tienen que ver con cifras, ¿no? Como buen ingeniero, dice. No se puede asumir el modelo Chernóbil para atender esta emergencia, destacó Guaidó. A su vez, el presidente interino, déjenme, hago silencio mientras pasa el camión, me perdonan, cosas de hacer la cosa, el programa desde la cuarentena. A su vez, el presidente interino destacó que no es justo para los venezolanos tener que atravesar una situación crítica cuando muchos no pueden llevar un pan a su mesa. De igual modo, aseguró que se están tomando las medidas de ayuda necesarias para poder atender a la población del país. A su vez, destacó que el diputado de la Asamblea Nacional, Miguel Pizarro, se encuentra al frente de las operaciones necesarias para atender la crisis de la pandemia en Venezuela con el ingreso de ayuda humanitaria al país. Los que piden, viven pidiendo. Esa parte de la oposición, bueno, no, esa parte de la oposición no. Ese pez piloto del chavismo, que es un grupete por ahí, que vive pidiendo la eliminación de las sanciones, no pide que dejen ingresar la ayuda humanitaria. Por cierto, ayer, y esto no lo tengo en la pauta del programa, Josep Borrell, alto comisionado de la Unión Europea para la Diplomacia, ha dicho que la Unión Europea respalda el pedido de ayuda de Venezuela e Irán al FMI. Sorpresivamente, detrás de la declaración de Borrell no salió nadie a respaldarla, digo nadie de la Unión Europea, por supuesto, ya le digo, estos peces pilotos, estos satélites del chavismo que andan en Venezuela y por el mundo, por supuesto sí salieron a respaldar la petición de Josep Borrell, pero me sorprende que nadie en la Unión Europea haya salido detrás de Borrell, con lo cual uno podría inferir que ese hombre que va dando bandazos en la relación con Venezuela, lleva como 2 años dando bandazos desde que era canciller del gobierno en funciones de Pedro Sánchez, bueno, ese hombre que ha ido dando bandazos en relación con el tema Venezuela, bueno, nadie salió a respaldarlo, haya tenido esa posición. Además, si hay que respaldar a Venezuela, bueno, Josep Borrell ha dicho, hasta que se le ha secado la saliva, que el gobierno que le apoya en Venezuela es el de Juan Guaidó. ¿Quién administraría los fondos del Fondo Monetario Internacional, los recursos del Fondo Monetario Internacional? Es un problemón. Más allá del Fondo Monetario Internacional, seguramente hoy saldrá a responder, saldrá a decir, como buenos banqueros que son, que bueno, que ellos no prestan a nadie de cuyo balance tengan dudas. Bueno, sobre Venezuela hay muchas dudas, no solo sobre el balance, sino sobre quién es el dueño, digamos, quién es el que se va a hacer responsable, quién es el cuentadante de los dineros que se pudieran dar. Pizarro presentó el primer boletín de la verdad, condiciones para atender COVID-19 en Venezuela. Pizarro, como saben, está en el exilio, está en Bogotá. El comisionado para la Organización de Naciones Unidas, Miguel Pizarro, presentó el primer boletín de la verdad, condiciones para atender COVID-19 en Venezuela. En este primer boletín responde a la obligación de comunicación a los ciudadanos venezolanos de la verdad ante las desinformaciones que emite el régimen, recalcó el Centro de Comunicación Nacional. Esto lo leo del Carabobeño. El documento intenta reflejar una realidad en el país que dista de lo expuesto por los organismos del régimen en el desarrollo de la cuarentena nacional por la llegada del coronavirus al país, tras asegurar que 62% de los hospitales, 62% de los hospitales, ya no estamos hablando de 62% de la gente, 62% de los hospitales, es decir, 2 de cada 3 hospitales no cuentan con agua o tienen agua intermitente una vez a la semana, y además existe 52% de desatención, de desabasto en medicamentos para la emergencia. 60% de los hospitales no tienen jabón para lavarse las manos, 76% de estos centros de salud, es decir, 3 de cada 4, no cuentan con insumos como guantes y mascarillas. El porcentaje de desabastecimiento en medicamentos de emergencia en nuestro país supera el 51%. Es la nota que envía Pizarro y aparentemente se va a enviar una nota todos los días. Mientras tanto, el régimen llama a médicos jubilados y estudiantes a sumarse a la lucha contra el coronavirus, dice la nota que firma la periodista Julia Mexicano para Caraota Digital.
El régimen de Nicolás Maduro llamó este lunes 23 de enero a los profesionales de la salud jubilados para que se incorporen a través del sistema Patria en un plan de voluntariado para la lucha contra el coronavirus COVID-19 en Venezuela. Delcy Rodríguez, vicepresidenta del cuestionado gobierno madurista, instó en este sentido a los médicos, enfermeras, terapistas respiratorios y demás especialistas a que ofrezcan sus servicios para sumar esfuerzos durante la contingencia por el COVID-19. Asimismo, durante un mensaje a la nación que fue transmitido por el canal del Estado, agregó que los estudiantes de los últimos años de medicina también serán requeridos a las tareas especiales para el combate contra el COVID-19. Mientras tanto, hay miles y 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 miles, me perdonan la cantidad de miles que he dicho, pero hay muchos miles de médicos venezolanos vagando por el mundo porque se tuvieron que ir, porque sencillamente el hostigamiento del régimen de Maduro durante 20 años, el hostigamiento del chavismo durante 20 años, del cual el régimen de Maduro ya lleva 7, al gremio médico ha sido tan feroz o más feroz que el que se le ha aplicado, por ejemplo, al gremio de los periodistas, que ha sido un hostigamiento bien feroz también. Asimismo, durante un mensaje a la nación que fue transmitido por el canal del Estado, bueno, aquí esto ya lo leí, precisó que Maduro ha ordenado que los estudiantes de quinto y sexto año de medicina se mantengan en sus hospitales, me parece bien. Además señaló que se les será entregado un protocolo especial para la atención de casos y para la prevención del COVID-19, sostuvo Delcy. Lo primero que habría que entregarles, como decía la nota de Miguel Pizarro, es agua, mascarillas, guantes y jabón para que esos muchachos y para que todo el personal de los hospitales esté protegido ante cualquier eventual llegada de un paciente con la enfermedad. Gremios agropecuarios piden gasolina para poder continuar produciendo alimentos, y esto es una información preocupante. Dice: los productores agrícolas y pecuarios piden al Estado venezolano que conceda la misma atención al sector alimentario en este momento de pandemia de coronavirus que el que conceden a la salud, porque si no, en las próximas semanas los centros urbanos pueden estar enfrentando serios problemas de desabastecimiento. Así lo han señalado de forma independiente el presidente de la Federación de Productores Agrícolas de Venezuela y el de la Federación Nacional de Ganaderos. Ambos manifestaron, y este matiz es importante, vean ustedes que esto es importante, porque ellos dicen que hay gasoil sobre todo para montar la comida en los grandes camiones que vienen a los grandes centros urbanos. Lo que no hay es gasolina para sacar las cosechas de las fincas, y no hay tampoco gasolina para emprender las labores internas de las fincas. Por ejemplo, todo lo que siembra, recolección, eso es un problema en el país. Voy a ello. Ambos manifestaron que si bien el tránsito de las grandes gandolas hacia los centros poblados está garantizado porque hay combustible diésel, que es el que estas usan en los 7 estados que producen la gran parte de la comida de Venezuela, que son Zulia, Táchira, Mérida, Guárico, Cojedes, Barinas y Falcón, no se consigue en absoluto gasolina, y esto está afectando tanto las actividades propias de la agroproducción como el traslado de lo que se está cosechando hacia los centros de acopio. Aquiles Hopkins, presidente de FEDEAGRO, pone 2 ejemplos concretos de esta afectación. Señala que en Valle de la Pascua, corazón cerealero del país, ubicado en Guárico, no hay gasolina desde hace 5 días. El segundo ejemplo es el de la Bolsa Agrícola de La Grita, Táchira, donde cada domingo desde hace 25 años confluyen productores y comercializadores de hortalizas que son trasladadas a todo el país. En esa bolsa agrícola, en buena medida, se acuerdan los precios de las verduras frescas que consumimos los venezolanos. Este domingo, por primera vez en un cuarto de siglo, no hubo bolsa agrícola. Los productores no pudieron llegar o no tenían que vender porque no habían podido recogerlo. Lo cierto es que lo que vamos a consumir los venezolanos esta semana en verduras frescas es el remanente de lo que se negoció hace 8 días. La próxima semana no se sabe, señala el experto. Bueno, ahí estamos en esa situación que no es fácil, pues, porque el tema de la gasolina está realmente crítico. En Caracas todavía están vendiendo gasolina, digamos, libremente, con todas las restricciones de colas, etcétera, pero libremente a quien quiera comprarla. En el interior del país ni siquiera eso. Venezuela, la superpotencia petrolera, colapsa por falta de combustible. La paralización es absoluta, es la queja de los venezolanos, pero Caracas, que siempre había sido la niña de los ojos del gobierno, ahora ni se salva de las restricciones y del racionamiento de combustible que hace 3 años sí padecía el resto del país. Kilométricas colas de más de 8 manzanas se registran en apenas 2 estaciones de servicio en Caracas
que laboran para surtir a 5 millones de habitantes. Yo creo que son más de 2 gasolineras. Yo vivo en la zona del centro de la ciudad. Ayer vi las 2 gasolineras de San Bernardino, por ejemplo, estaban abiertas ayer. Tenían sus colas importantes, pero no era tampoco una cosa de morir. La cola de la Texaco en las Mercedes sí dicen que es para coger palco. Las colas en el fundamentalmente, ¿no? Se les van a molestar su gente, se les van a molestar sus enchufados, aunque esos les deben llevar la gasolina a la casa. Usuarios deben actualizar datos en Sistema Patria para recibir bonos especiales. Ya voy acelerando porque ya son las 6:50 minutos, me queda 5 minutos de programa. Ahora resulta que quien quiera sus bonos especiales va a tener que volver a actualizarse en el Sistema Patria. La plataforma Patria se prepara para realizar pagos especiales como parte de la lucha contra el coronavirus. En este sentido es importante que todos nuestros usuarios y usuarias actualicen la información de su condición laboral y centro de trabajo a través de la sección Perfil, opción laboral, que será tomada en consideración para la entrega de bonos especiales, sobre los cuales próximamente se darán detalles. Detalló el blog Patria. Por cierto, el dinero del medio petro, el dinero del medio petro de enero, ¿para cuándo se quedaron con el medio petro de enero? Le ofrecieron a la gente, se lo dieron a la gente lo hizo efectivo, y el que no pudo hacerlo efectivo se le quedó en la mano, y el que lo hizo efectivo y se lo trasladó al comerciante, le trasladó el costo al comerciante, porque al comerciante, la mayoría de la gente, a la mayoría de los comerciantes no se lo pagaron. Bueno, les decía que la Unión Europea apoya el pedido de ayuda a Venezuela del FMI para coronavirus. Pese a las sanciones de Estados Unidos, tanto Venezuela como Irán pueden participar en programas de ayuda humanitaria, dijo Borrell. Como les dije, me sorprende que nadie en Europa haya salido detrás de Borrell a respaldar estas declaraciones. Uno tiene que preguntarse a nombre de qué se hacen estas declaraciones. En 86,67% ha fallado el servicio eléctrico en medio de la pandemia por coronavirus. Esta es la Comisión de Expertos de la Salud para hacer frente a la emergencia del coronavirus. 86,7% del servicio eléctrico ha fallado. 71% de suministro de agua potable de manera irregular o baja calidad del agua. 64% transporte público con fallas. 83% de suministro de alimentos con fallas. 56% esta cifra de ausencia de suministro del combustible. Son las terribles cifras que hablan de la ineficiencia de un régimen que llegó al poder hace 20 años, cuando todo esto funcionaba, hay que decirlo. En medio tuvieron el boom petrolero más grande de la historia, y hoy estamos en esta situación de ruina. Yo creo que hay que decirlo tal como viene. Unas noticias internacionales, algunas buenas, otras malas. Fíjense, esta es buena para que no se sientan mal. Han pasado 2 meses desde que empezó el brote de coronavirus en China. Justamente 23-25 de enero fue el año nuevo chino, que fue la primera gran actividad que tuvieron que suspender en ese país por el coronavirus. Fíjense, 2 meses después, la ciudad china de Wuhan ha reiniciado sus actividades, pero con precaución. Los habitantes de Wuhan, en la central provincia de Hubei, donde inició la pandemia del coronavirus a finales de diciembre pasado, reinician las actividades cotidianas con precaución en busca de volver a la normalidad tras meses de cuarentena. Aproximadamente 2 meses de cuarentena ha pasado Wuhan. Los británicos, que han reflexionado también, porque el Boris Johnson de alguna manera era parecido a López Obrador en esto, decía que esto había que dejarlo pasar y ya, estarán 3 semanas de confinamiento obligatorio. Solo están autorizados a salir de la casa para hacer la compra, ejercicio físico, esto ya es un exceso, o ir al trabajo si es absolutamente necesario. El ejercicio físico es absolutamente necesario, pero yo les recomiendo que busquen en YouTube. Hay montones de sitios. Yo estoy usando uno que se llama Fitness Blender, me disculpan la publicidad, pero es que es excelente. Hay montones de videos que les permiten en el balcón de su casa o donde ustedes tengan un espacito hacer el ejercicio físico sin riesgo de contaminación. España ya supera los 2.100 muertos y 33.000 contagiados. Y esta es una cifra de terror que les dice, hace 3 días, el domingo, hoy estamos a miércoles, no, hoy estamos a martes. El sábado, ya me perdonen, porque es que ya con esta cuarentena uno no sabe ni qué día vive.
El sábado llegaron a 1.000, ya van por encima de 2.000, las cifras exponenciales del coronavirus que hay que evitar a toda costa en Venezuela. 462 muertos más que en el anterior recuento, es decir, el de hace 24 horas. Y para cerrar, Darwinson Rojas, periodista, no fue trasladado a tribunales y sus familiares no pueden verlo. Comienza esta situación que le aplican a todos los presos políticos, de empezar a retardarles las presentaciones en tribunales. A los familiares del periodista Darwinson Rojas se les niega verlo e información sobre los procedimientos al permanecer en el comando de la FAES de la UD5 en Caricuá, en vista de que en definitiva no fue trasladado a tribunales. Así lo informó el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, nuestro amigo compañero Marco Ruiz, quien instó a las autoridades a que el comunicador social sea liberado. Ante la negativa de información, los familiares de Rojas desconocen si será trasladado o no a tribunales. Aparentemente no fue trasladado a tribunales. Informar no es un delito. Y aunque buscaron a Darwinson Rojas por supuestamente dar unas cifras filtradas de Miranda y casos de coronavirus, hay que decir que Darwinson Rojas también fue el periodista que informó sobre los tiros que había recibido el hijo de Mota Domínguez en una fiesta en El Hatillo en plena cuarentena, como el caso de la fiesta en Los Roques en plena cuarentena. Entonces, ¿a qué jugamos? ¿A qué jugamos en este país si una gente está respetando la cuarentena y otra que debería dar el ejemplo está haciendo fiesta? 6:56 minutos, que este día sea todo lo que ustedes esperan de él. Hoy es 24 de marzo de 2020. Si Dios quiere, nos encontramos nuevamente mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por compuperiquito.com. Recargamos tus ideas. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos.